Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar allí. Y hoy les voy a hablar sobre cómo realmente, dependiendo del grado de identidad que nosotros tengamos, en esa misma proporción vamos a realmente experimentar sufrimiento. Es decir, mientras más fuerte estemos asociándonos e identificándonos con los conceptos mentales que tenemos sobre nosotros mismos, sobre la identidad que hemos construido como persona, vamos a estar continuamente viviendo la vida como un medio para un fin. E incluso cuando ese aparente fin llega, siempre vamos a tener otra vez algo que hacer, algo que buscar, algo que alcanzar, porque jamás nos sentimos completos. Siempre que nos estemos identificados con cualquier concepto e idea, un sentido de identidad desde la persona, nos sentimos separados del otro, nos sentimos separados de la vida, sentimos el mundo fuera de mí y después estoy yo. Entonces yo soy un ser frágil y además tengo que entender que cualquier imagen o concepto que yo construya de mí mismo es temporal, porque va a estar continuamente cambiando. Entonces, cuando yo de repente encuentre ese puesto de trabajo que yo estaba deseando, después en el mismo puesto de trabajo puedo encontrar circunstancias más o menos agradables, personas más o menos agradables, voy a encontrar ciertas tareas y responsabilidades que tampoco son consonas con lo que yo quería o que tampoco sé hacer en este momento. Y entonces, si yo vivo identificado con eso y siento que de allí yo voy a derivar mi felicidad, yo siempre voy a estar en una persecución de la felicidad, en una persecución de algo que ni siquiera sé bien qué es, pero que pienso que puedo alcanzar a través de cosas, de actividades, de objetos, de personas, de experiencias. Y la realidad es que aquí, en el ahora, si yo me sumerjo en ese estado de presencia que soy, cualquier cosa que ocurra o deje de ocurrir no me va a suponer ningún sufrimiento psicológico. Hablamos de sufrimiento mental, porque yo no me voy a resistir a ello. Ello no me va a añadir nada a lo que ya soy, ni me va a restar nada a lo que soy. Es imposible. Si yo vivo desidentificado del mundo de las formas y de los conceptos en la medida de lo posible, cada vez un poco más, voy a experienciar esto de forma práctica, totalmente vivencial. No es algo teórico, es decir, la mente no puede coger esto y entenderlo. La mente siempre incluso va a decir, ¿realmente estoy presente? Siempre va a querer opinar sobre si estoy siendo presente, estoy haciéndolo bien, hay que hacer algo más, no entendí bien el concepto. Siempre está atrapado en los conceptos. Entonces, cuando vivimos desde los conceptos, desde las ideas, desde las creencias, desde la identidad que derivamos de esas formas, de ese mundo de las formas, nosotros nos estamos limitando. Y en la medida en que nos limitamos, obviamente nos concebimos y percibimos como seres frágiles, limitados, separados. Y por eso estamos sufriendo, porque nunca vamos a sentir esa sensación de completud, nunca nos vamos a sentir como un ser totalmente pleno, que no le falta nada, que no tiene carencias. Eso no es un concepto que podamos entender desde la mente. La mente es limitada, por lo tanto no puede aprehender, concebir siquiera aquello que es ilimitado. Puede intentar imaginarlo, pero tampoco puede llegar ahí. Simplemente, entonces, si vivimos desde una estructura que es limitada, que es la mente, y no salimos de ahí, de esos conceptos e ideas, nosotros no podemos experimentar lo ilimitado. Es decir, no podemos experimentar la conciencia que está observando esa propia mente. Simplemente nos quedamos involucrados y atrapados con lo que nos dice la mente. Y estamos tan identificados con lo que nos dice la mente que nos creemos todo lo que ella nos dice o nos deja de decir. Siempre es dependiendo de lo que la mente me comente, yo empiezo a conversar con ella y desde allí sigo derivando y alimentando a su vez mi sentido de identidad, lo que creo ser, mi persona, mi imagen, el concepto mental que tengo de mí y que quiero también que los demás observen en mí y me retroalimenten, ¿no? Es decir, que los demás validen que esa imagen es la que están recibiendo de mí. De otra forma tengo que seguir esforzándome. Y entonces sí, sigo perpetuando mi propio sufrimiento, porque al final nunca me voy a sentir completo. Vivo identificado con algo limitado, con conceptos, con ideas que además están cambiando. Entonces, en la medida en que consiga algo, después la mente me va a decir que esto no es del todo así, es lo que yo quería. Entonces tengo que seguir
dejando que cada experiencia sea solo eso, un medio para conseguir algo más. Entonces yo nunca vivo experimentando el presente en total entrega, ¿sí? Es como ir en una continua carrera a no saber qué estoy buscando. Y realmente cuando nos paramos un momento a intentar ver todo este panorama en el cual estamos viviendo, cómo realmente hemos llegado al punto de no darnos cuenta que estamos atrapados en un círculo vicioso, que no nos lleva a ninguna parte, ni nos está haciendo felices, ni tampoco está permitiendo que los demás disfruten de la transparencia de nuestra presencia, de lo que realmente somos y podemos enriquecer a nosotros desde nuestra propia belleza. Y no hablo de la belleza física, hablo de la pura belleza de la existencia, de lo que la naturaleza nos está mostrando en cada momento, y los animales, porque los animales no tienen esa concepción egoica de sí mismos, entonces no viven atrapados en ese ego como nosotros, viven libres del ego. Y la medida en que nosotros apreciemos la belleza de la naturaleza, esa naturaleza brilla en su propia belleza, es decir, está totalmente interconectada con nuestra capacidad de presenciarla. Entonces, el mundo no está fuera de nosotros, todo está como parte de eso que existe. No hay una separación respecto a aquel objeto fuera de mí o aquella persona fuera de mí, distinta de mí. En realidad el universo, la existencia, lo que es, cada uno como lo quiera nombrar, es algo único, indivisible, ilimitado, impersonal, permanente, infinito, eterno, en continuo presente. Tampoco existe el tiempo y el espacio, porque si existiera algo fuera de esa fuente, de esa propia existencia, existiría entonces esa separación. Pero realmente comprendamos, y más que comprender es vivenciar, que nosotros no podemos tener ninguna experiencia fuera de la conciencia que la está conociendo. Esto lo he hablado en otros videos acerca de la autoindagación. Es para que nos demos cuenta que a nivel experiencial, la evidencia práctica, incluso empírica, nos está hablando de esto. Es decir, yo no puedo tener ninguna experiencia de algo que llame realidad, de algo que llame yo mismo, individualidad siquiera, si yo no puedo tener conciencia de ello, si yo no lo estoy conociendo, no existe. Entonces, ¿qué es lo que yo llamo algo fuera de mí? Si yo no conozco eso que está fuera de mí, para mí no existe. Entonces, ¿qué es lo que está realmente fuera de mí? ¿Qué es lo que llamo el mundo exterior? Ese mundo exterior no existe si yo no tengo la conciencia de él. Entonces, ¿dónde está eso que está fuera de mí? ¿Dónde está? ¿Dónde se acaba la conciencia? ¿Dónde está el límite, la frontera de la conciencia para que empiece algo que está externo a mí y diferente a la conciencia? Cuando vivimos desde ese lugar de presencia, que no es un lugar, tampoco es un concepto, pero es la forma en que nosotros nos comunicamos a través del lenguaje para comprender. Entonces el lenguaje al final es útil, los conceptos son útiles siempre que no nos identifiquemos con ello y derivemos nuestro sentido de realidad y de existencia de esos conceptos. Si los conceptos tienen una utilidad, nuestra mente obviamente es funcional, tiene una utilidad para justamente nosotros experimentar la realidad, el mundo que estamos presenciando. Pero cuando nosotros simplemente hacemos que nuestra identidad se derive de esas cosas, de esas formas, de ese mundo aparentemente exterior, ¿no? Y nos confundimos con eso y nos separamos del mundo y de las personas y de las experiencias como si fuera algo fuera de mí, yo entonces siempre voy a vivir perpetuando mi sufrimiento, siempre voy a vivir persiguiendo aquello que yo pienso que necesito alcanzar para ser feliz, para sentirme lleno, pleno, completo, y nunca va a llegar. Nunca va a llegar porque el concepto de la mente siempre es limitado, siempre es carente de y siempre hay algo opuesto a él. Siempre hay niveles, comparaciones, porque la mente vive siempre con un opuesto, ¿sí? Entonces siempre va a estar en niveles de mejor o peor, bueno o malo.
y siempre dentro de obviamente una estructura limitada, porque la mente, como hablamos antes, no conoce lo infinito. Entonces, ¿cómo puede la mente mostrarme algo? O sea, mostrarme mi esencia. Yo tengo que trascender el concepto mental, la imagen mental que yo tengo de mí mismo para poder experienciar la totalidad de mi ser. ¿Y cómo hago eso? Dejando de hacer. Porque en el hacer me voy a quedar atrapado en lo que me dice la mente, que debo, hacia dónde debo dirigirme o hacia dónde no. Es simplemente silenciarme, sumergirme en el ahora, sea lo que esté haciendo o sea que no esté haciendo nada. Simplemente parar totalmente la serie de conceptos, ideas, formas que tengo en la mente para imbuirme en el ahora. En el ahora no hay trampa. Entonces, la mente siempre me va a llevar al futuro o al pasado. En el momento que estoy pensando algo, ya aquello sobre lo cual estoy pensando ya pasó. Entonces, la mente nunca puede estar en el presente. El estar en el presente necesita, obviamente, trascender esa mente. Aunque sea al principio empezar por 1 o 2 segundos. Lo importante no es cuánto lo podemos hacer, sino el darnos cuenta que esa presencia es lo que somos. Y que solo cuando acallamos todo el ruido de fondo, nosotros simplemente vemos que brilla esa presencia por sí misma. No hay que buscarla, no hay que aprenderla, no hay que hacerla, no se puede hacer ni construir. Es algo que está allí, es nuestra existencia. Entonces, ¿cómo la podemos llamar? Presencia, conciencia, también son conceptos. Pero ella, eso que es, eso que somos y que no hay nada fuera de sí misma, eso no tiene conceptos, es decir, no tiene cualidades objetivas. Entonces, la invitación realmente en el video y la reflexión que quiero hacerles es que no es cuestión en la vida de sustituir una creencia por otra en realidad, aunque tengo algunos videos hechos y en primera instancia a nivel relativo es útil sustituir conceptos y creencias limitantes por otras que empiecen también a abrirnos y despejar, digamos, nuestro ruido mental a lo que es la experiencia de la vida y a entender que nosotros somos la vida. Pero al final la idea es realmente prescindir de los conceptos. Ellos van a seguir estando allí a nivel funcional cuando los necesitemos, pero no vivir identificados con ellos. No derivar lo que somos de eso, porque entonces vamos a vivir prisioneros del mundo de las formas. Y vamos a estar en esa continua carrera por algo que no llega. Porque en el mundo de los conceptos todo es limitado. Entonces, dentro del ilimitado yo no puedo encontrar la felicidad permanente. En el mundo de lo limitado, de las formas de los conceptos, todo es transitorio y todo es comparable con otra cosa. Todo empieza a verse desde niveles, desde los opuestos. Entonces allí yo no voy a encontrar nada completo. No puedo encontrar la plenitud donde no existe la plenitud. Entonces la cosa es que estamos partiendo de una base que no existe. Es decir, es como una frase que decía Nisargadatta Maharaj, que lo real no muere y lo irreal nunca ha sido. Entonces nuestra base parte de lo irreal. Nosotros estamos armando nuestra base, nuestra identidad, lo que creemos ser, de algo irreal, de algo que nunca ha sido. Son conceptos y formas. ¿Y eso qué son? Constructos mentales. ¿Y la mente qué es? No es más que una actividad de la conciencia. No está fuera de la conciencia, ni tiene una existencia propia aparte de la conciencia, pero tampoco puede existir sin la conciencia. En cambio, la conciencia no necesita de contenido para existir. Cuando estamos en el pleno silencio, aquellos que hayan experimentado de repente algún momento de la meditación donde no hay conciencia del tiempo, del espacio, de la persona, allí no hay contenido y allí es cuando realmente brilla la esencia de la existencia. Estamos siendo y para eso no hay esfuerzo, ¿cierto? No hay algo que tengamos que aprender, que tengamos que enfocar la atención, es más bien un desenfocar, un relajar la atención para que simplemente emerja lo que está allí siempre, pero debajo de tanto ruido mental no podemos siquiera acceder a eso que somos y nos confundimos con todo lo que nos muestra el mundo, las formas, los contenidos, los objetos, las personas.
Y la idea es que interactuemos con todo eso sin perdernos en el mundo. Es decir, sabiendo que el mundo es una actividad, una modulación de eso que somos, de la conciencia continuamente presente, ilimitada, impersonal. La conciencia, eso que somos, no se identifica con nada de lo que está observando, no tiene mayor interés, no lo considera bueno o malo, mejor o peor, o lo pone en niveles o los compara. Simplemente es. Y ese concepto de es muchas veces no nos es algo familiar, porque estamos continuamente en el mundo del hacer, del esfuerzo, de la acción. No quiere decir que cuando realmente nosotros nos relajemos a lo que somos, dejemos de hacer cosas, pero lo vamos a hacer en un total estado de presencia. Por eso es que, por ejemplo, una obra de arte, cuando es hecha bajo justamente ese estado de presencia, hay algo que permanece en ella que no sabemos explicar, que lo hace arte y que permea esa obra, esa escultura, esa pintura, aquello que fuera, ese movimiento, esa danza, que no sabemos describirlo, pero que nos llega y nos permea y nos reconocemos en él porque somos eso. Esa pura belleza de la existencia está en todo, está en nosotros, y cuando nosotros admiramos al otro, reconocemos el otro, o también estamos en la búsqueda de nuestro sendero personal y seguimos a un maestro espiritual y reconocemos esa belleza que emana de sus palabras, de su presencia total al hablar. No es que eso esté fuera de nosotros y tengamos que llegar a eso. Ese otro está siendo un reflejo de nuestra presencia, si no, no podríamos reconocerla. Entonces simplemente relajarnos a que eso brille, a dejarlo emerger, a abandonar los contenidos, a ir abandonando conceptos, a ir dejando que se derritan todas esas creencias, dejar de depender de ellas, dejar que la gente opine sobre nosotros lo que quiera opinar y dejar nosotros de opinar sobre nosotros mismos, dejar de estar atrapados en el diálogo mental y simplemente sumergirnos en el ahora, en total presencia a lo que sea que esa experiencia nos esté brindando, en total aceptación, total entrega, rendición, sin ninguna resistencia. Eso es felicidad. Felicidad no es estar todo el tiempo sonriendo. Felicidad es el estado de paz permanente que somos. Y realmente no es un estado, ¿cierto? Como decía antes, son meras palabras que usamos para comunicarnos. No es un estado, porque entonces habría otro estado diferente a ese. Y realmente la paz que somos es. No puede existir nada fuera de ello. Todo lo demás es irreal. Son conceptos mentales, son ideas. Y como nos hemos identificado con ellas, por eso somos infelices. Por eso experimentamos ese otro estado que parece fuera del estado natural, pero que tampoco es real. Solo es real en la medida en que nosotros creamos que es así. Es decir, que nos creamos toda esa historia mental que rodea a esa infelicidad, a ese sufrimiento, a esa razón para no estar feliz. Entonces, yo espero que este video les haya servido, y realmente la reflexión es para que abandonemos conceptos, abandonemos todo el sentido de identidad que hemos construido sobre nosotros mismos, porque si nos identificamos con lo que hacemos, con el trabajo, con nuestra imagen física, con el ambiente en el que vivimos, con la sociedad, con las cosas que hacemos, con las actividades, con las personas que conocemos, con una relación que tenemos con otra persona, cuando eso deje de estar, porque va a dejar de estar, eso es transitorio, va a cambiar, va a transmutarse, va a transformarse en otra cosa. Entonces, ¿qué? Yo voy a ser menos persona, menos yo. Voy a caer en la depresión, voy a vivir en un continuo sufrimiento, en un padecimiento de la vida. Eso no es la vida. Nosotros somos la vida, somos la fuente de la vida. Y todo lo que estamos observando no es un mundo fuera de nosotros, es nuestro mundo. Es el universo, moviéndose e interactuando desde esa fuente, no fuera de esa fuente. No existe nada fuera de nosotros.
Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir ahora incompletos? Y como siempre, yo les deseo que tengan un día maravilloso, que se rindan al estado de presencia en el continuo presente y que vivan siendo lo que ellas son, simplemente dejando que eso brille a través de vosotros en todo lo que hagan, digan, sientan. Así que les mando un abrazo y un beso fuerte.